Bueno, nuevo episodio de Terapia de Moda. Uh-huh. Voy a pedir que te presentes. Yo soy Lorena Corruinca. No sé si decir soy, pero lo que hago es que soy docente, edito, escribo, doy talleres, hago libros, lo dije, creo que sí, también. Bueno, sí, edito. Bueno, y me gusta hacer muchas cosas, soy muy curiosa. Y sos muy curiosa. Bueno, ahí sí, creo evidentemente es una de las cosas que resume todo ese listado. Sí. Viste que Lore, cuando te llamé para que conversemos, por supuesto pensé y memoricé cuánto tiempo hace que nos conocemos. Que van a ser casi 25 años si no lo son, y que me llevó esos inicios a algo que acabas de decir, porque nos conocemos... En realidad del 2006. 2006. Claro, querían 19. 19, que fue en algún taller seguramente. Ya ni me acuerdo. Claro, me parece que fue... lo que decía en Estación Sur, me parece. Como en Cantú haciendo un taller, pero digo... es verdad. Sí. Pero digo, la cosa continúa hasta hoy, ¿no? Porque sí. Te conozco en una situación que tiene que ver con la lectura y la escritura, y bueno, y acá estamos, ¿no? Continuaste, pasaron un montón de cosas, ¿no? Y bueno, uno fue testigo de muchas de esas cosas. Bueno, contame un poco, vamos a ir y venir con el tiempo, por supuesto, porque está bueno, pero a ver, ¿qué recordás de esa época? En este caso en Bahía Blanca, a pesar de que vos no naciste aquí. Contame un poco eso. Yo soy de Carmen de Patagones, pero es medio loco, porque Patagones queda al lado de Viedma, o sea, cruzando el puente y el río, y mi mamá en su momento me fue a tener a Viedma porque estaba su médico ahí, pero entonces soy como Patagones Viedma, pero en realidad más Patagones porque soy de Patagones, ¿no? Y de ahí terminé la escuela y después probé un año, había un sistema que permitía hacer la universidad en Patagones y estuve ahí, después vine para acá y empecé estudiando bioquímica, que dejé, y empecé estudiando farmacia, y en esa época muy grande estudiaba farmacia, no me recibí eso, y estaba un poco perdida en la vida, pero sí había como una constante, era que yo era muy manija por leer, muy manija por escribir, y eso estaba, y era como para mí Disney y Bahía, porque nunca había ido ni a un taller de algo, ni había presenciado lecturas, y acá era como estímulos constantes todo, ¿no? Claro. Entonces, primero que estaban los años, en mis 20, ¿no? Que hay como mucha energía, y yo siempre, creo que eso hasta ahora, porque soy una señora de 40, me emocionó mucho todo lo que tenía que ver con eso, con ese mundo, con que alguien creara, con que alguien hiciera, entonces, no sé, como una curiosidad muy, muy grande por qué pasaba con eso. Y eso, ese era el recuerdo. Antes de venir vos ya habías hecho un laburo tuyo de escritura. Yo siempre escribo, siempre escribo. Bueno, no sé cómo siempre escribí. Sí. Mi mamá me enseñó a leer antes de ir a la escuela, ¿no? Aparte, como dato, no sé si anecdótico o no, en su momento mi familia no tenía casa, por supuesto, como familia laburante, y le prestaban un lugar y vivíamos al lado de un jardín. Entonces, como que siempre estoy muy unida a espacios educativos, ¿no? Y no sé, como que siempre las maestras, o el mundo maestras, o el mundo docente, o el mundo enseñanza me captaba, y yo era, ¿no? muy atraída por eso. Entonces mi mamá vio que yo me entusiasmaba mucho, me enseñó a leer, ¿no? Entonces yo ya estaba como sobreestimulada de antemano. Y en la primaria ya escribía, pero escribía no sé qué cosas para los diarios de la primaria. Tenía profes que te identificaban. Un montón. Sí, maestras que te identificaban con eso. Sí. Y me hacían escribir. Y después había como algo muy claro, no sé por qué, pero mi familia decía, ella escribe, ¿no? Y entonces para cualquier cosa yo escribía. No guardo nada de esa escritura. Sí, pero eran cosas que copiabas. No. Escribía poemas, porque mi mamá en esa época en Patagones, de hecho, todavía no había librerías, entonces había que ir a Viedma o venir a Bahía, ¿no? Entonces yo consumía muchos libros que me compraban, o también había libreros puerta a puerta. Y yo los primeros libros que tengo y que atesoro son como una antología poética. Se ve que ahí ya empecé a copiar, pero como copiar como una forma, ¿no?
y me entusiasmaba mucho, y ya, pero no es que había un trabajo formal porque no había nadie que me apuntalara, y después estudiaba, me encantaba estudiar, ¿no? Y yo iba a la biblioteca por mí misma con un amigo y pasábamos tardes ahí leyendo libros. No sé, como bueno, que buenísimo. ya leía mucho. Claro, claro. ¿Cuáles eran esas búsquedas cuando vos empezás a leer libros en la biblioteca? ¿Cómo era la búsqueda, digamos, en esa época que por ahí no era tan fácil el acceso? No, como siempre hay ¿O era una... intuitiva? Era medio intuitiva porque además nosotros íbamos como cualquier biblioteca popular, íbamos a la Biblioteca Popular Española, que la bibliotecaria creo que se jubiló hace poquito y que es una divina, y nos daba como libertad, como que nos dejaba hacer, como porque teníamos como un código de complicidad, ¿no? En la biblioteca no se puede escuchar música, y ella decía, yo no escuchas música, ¿no? Como que era nuestro momento elige tu primera aventura. Entonces yo solía ir con una amiga, con un amigo, Rodrigo, también, y él, no sé, él estaba estudiando y yo no tenía que poder estudiar porque ya lo había hecho. Y entonces era como, esta es la sección poesía, y miraba, y agarraba lo que me llamó la atención directamente. O sea, sí. como ahora, creo que también así sucede. ¿Y te llamaba la atención a partir de un título, de la portada, o ya abriéndolo? ¿Qué crees que te llamaba la atención? Yo creo que es igual que ahora. Me llamaba como cierta cosa del título. O sea, no es primordial que un libro para mí tenga buen título, es polémico, ¿no? Pero no, como que hay una temática que parece que ronda y eso me interesa. Sí, buenísimo. Y como siempre me interesó el ensayo, la poesía, como todo lo que tiene que ver con pensar. Y, no sé, lo agarraba y era como me entusiasmaba, como qué forma proponía. No sé, había algo de eso. ¿Compartías, aparte de este amigo de que contaste que ibas a la biblioteca, lo podías compartir o era una actividad más solitaria? Era súper solitaria. No había nadie que lo compartiese, ¿no? O sea, como le debe pasar a mucha gente adolescente que tiene como algo súper, o sea, como que yo ahora lo pienso y súper agradecida de que tuve desde muy chica algo a lo que amar, ¿no? Que no siempre uno lo encuentra como más grande, me parece, ¿no? Yo supe súper claro que me gusta. No, creo que mis amigos como lo toleraban en algún punto, ¿no? Y mi mamá y mi papá me lo alentaban, porque no eran grandes lectores, ni en mi casa no había una biblioteca. Los libros que habían eran de cocina, por mi familia gastronómica, ¿no? Había libros de recetas, o había libros así tipo bestseller que estaban ahí, pero eran más un rasgo de ascenso social, ¿no? Creo que como muchas familias, ¿no? Comprar libros para tener como un poco de ascenso social, pero no eran libros que se leía, o sea, yo era como muy, hacelo por vos misma. Y tenía mucha gente, como mi mamá y mi papá, y la bibliotecaria y mis maestras, que me dejaban hacer, me daban total libertad. No sé si eso fue bueno o malo, pero me dejaban hacer mucho. Bueno, claro. Sí, pero no había un apuntalamiento de, anda por acá, ¿no? Eso, bien, bien. Sino como, che, a esta persona le gusta mucho leer, vamos a dejarla. Eso. Cuando, a ver, te venís a Bahía y ya más o menos tenías claro, digamos, que querías estudiar, pero sin embargo, y ahí donde te digo que en la época donde nos conocemos, nunca dejaste esta pasión tuya, ¿no? A ver, contame eso, ¿cómo fue? ¿O tardaste un tiempo? Tardé mucho tiempo, ¿no? Como entender que, o sea, para mí leer era algo que era como, no sé, andar en bicicleta, porque veo la bicicleta acá, o hacer otras cosas que me constituían, pero que no revestían para mí como de una seriedad programática, ¿no? Esto se puede estudiar, por más que yo sabía que eso se estudiaba, ¿no? Sí. Sino que como cualquier persona de esa edad estaba un poco perdida y hubo ciertas orientaciones y me dijeron, bueno, anda por acá, por allá. Tampoco estaba muy claro en su momento que yo viniese a estudiar, entonces fue todo bastante inestable, ¿no? Fue como, y me costó mucho a mí adaptarme, me costó mucho. Entonces al principio fue como, pero no sé, como que en la universidad misma vi que habían esos carteles y me mandé, o sea, como que no la dudé. El estar acá en Bahía Blanca no tenía que ver, la libertad o la lectura no tenía que ver con lo que estaba haciendo como para el futuro de mi vida, ¿no? Sino como que era un desvío, una deriva y mi espacio libre, ¿no? Sí, ¿a qué carteles te referís? Había carteles de talleres o de librerías, ¿no? Yo rápidamente cuando vine acá a Bahía Blanca supe de Quijote y Henry, ¿no? Y de otras librerías a las que empecé a ir como asiduamente, aunque no tuviera dinero, porque literal no tenía plata.
pero yo iba a pasear y estar tiempo y lo que fuera. Sí, Y estaba ahí y empecé a ver gente que le gustaba eso y para mí era flashero, porque yo no tenía gente con quien compartir eso. Claro, claro. Y bueno, y después empezaste a tener casi todo tu entorno tuvo que ver con eso. Sí, eso fue muy raro. ¿No? Hasta el día de hoy creo que me asombra, como, voy a sonar cursi, ¿no? Pero es como, encontrar personas con quien flashearla para mí es como un re regalo. Porque siempre tendía a ser como bastante introspectiva, sigo siéndolo, y podría pasar horas solo leyendo y después como que registro que hay otra gente, y después es como, che, pero además de compartir como una pasión o un amor por algo, que la escritura y la lectura, pero mirá, se pueden agitar otras cosas, y eso fue más flashero todavía, ¿no? Con Jero, mi compañero, hicimos en su momento una revista, activamos lecturas, hicimos las ferias editoriales autogestionadas y demás, y fue como, pero no solo fue con él, fue con amigos, con vos, con muchas otras gente, que era como, salía orgánico, ¿no? O sea, ni siquiera era tan programático, surgía de esa manera, creo que también de cierta época de la vida, que uno tiene muchas energías, supongo, pero también muchas ganas. Y también, pero creo que era parte también de Bahía, como eso también pasaba con otras, no sé si es con la literatura, porque no conocíamos tanta gente en la literatura, pero sí veíamos que pasaban en muchos ámbitos, ¿no? Sí. Que mucha gente estuviese, no sé, teniendo una banda, haciendo un fanzine, teatro. ¿no? La data de la revista reunía muchas de esas cosas. A ver, contá un poco de la revista. Recordame bien en qué año empieza. La revista empieza en el 2008 y se llamaba Esto no es una revista literaria, como haciendo un juego con el cuadro de Madrid, ¿no? De Madrid. No, de Madrid, no de cómo esto no es una pipa. Madrid, claro. Pero en realidad la referencia, al menos yo no soy muy buena en pintura, o sea, como me cuesta retener nombres, sino que la referencia venía más a Foucault, ¿no? Como las palabras y las cosas y asociada a la pintura a él, ¿no? Sí, ya había un concepto en el título. Ya había como eso. Y no ¿Qué sé, recuerdos tenés? A ver, los recuerdos eran preciosos, pero en realidad viene con esto también. Yo al venir a Bahía me emocionó, empiezo a emocionar con internet porque para mí también era nuevo. Y empecé a tener blogs, tenía uno solo, no blogs. Tenía uno solo y eso fue como, wow, hice muchos amigos en su momento, era muy activa, escribía mucho ahí. Jero también tenía su blog y de mucha gente, ¿no? Era como, no sé, le decías a cualquier persona como muy cara rota, che, ¿querés escribir en nuestra revista? Mandaban y le hemos dicho a personas que ya eran publicadas, ¿no? Como podrían haber dicho que no, pero siempre nos dijeron que sí. ¿Cuál era el nombre de tu blog? Mi blog existe todavía, no lo busquen porque es medio cursi. En principio de incertidumbre. Claro. Porque yo estudié farmacia y en su momento yo aprendí sobre el principio de incertidumbre, sobre Heisenberg, entonces me interesaba mucho eso. Entonces estaba como flasheada con ese punto. ¿Cómo lo linkeaste con la literatura? Por esa posibilidad de que nunca podés establecer como el momento preciso que está una partícula, ¿no? Entonces, hay algo de la inestabilidad, de lo ambiguo, que es súper relacionado con la literatura, que es lo que me sigue interesando en la literatura, ¿no? La posibilidad de que eso siempre esté ahí en tensión y que nunca sea claro, ¿no? A mí me sigue emocionando eso. Interesante. Sí. Es verdad, lo de la revista coincide con la época de los blogs. Había mucha efervescencia, ¿no? Por comentar, por compartir, por producir. No éramos solo nosotros, era un montón de gente como... Y viste que también iba más allá del texto, porque el blog te permitía generar un concepto visual, ¿no? Sí, ¿qué pasa con Badcam, que es la época de Badcam también? Pero no solo eso, o sea, yo... Bueno, linkear a otras... Yo aprendí a programar, no tengo ningún estudio de eso, pero el hacer el blog no sé, es escribir código HTML, que es como, ¿cómo llegué a eso, no? Y era muy de autodidacta. Y era muy emocionante, muy vivificante, ¿no? O sea, pasaba de todo ahí, porque pasaba de todo. Pero viste que había como un diseño web ahí, sí, ¿no? Y que tenías que aprender. Y que se le da importancia, no ponías cualquier formato de letra, los colores los GIF. No, las cosas de GIF, no sé, yo me pasaba mucho tiempo haciendo eso, no tanto tiempo como quería, porque yo tenía que ir a pagar internet, ¿no? Entonces tenía que hacer todo como muy rápido, pero pensaba mucho en el día cómo hacer un post, no sé.
Me llevaba tiempo hacer eso. ¿Qué cosas, sobre qué escribías? A ver, ¿qué podés? Ya sé que es medio difícil la pregunta, o no, pero ¿qué crees que O sea, si lo tengo que en resumir, esa época, en esa época creo que tenía como muy en mi mente el imaginario, la figuración de una escritora joven, ¿no? Como, no sé, como muchas chicas creo que tenían en mi mente Show March, ¿no? De Mujercitas, ¿no? Como, ahora puedo escribir y hablar de lo mío, no sé. Y lo mío era algo súper mínimo, ¿eh? O sea, yo me emocionaba tipo, hoy fui al cine. O sea, como era muy de diario, ¿no? Muy estilo diario, pero era, leí tal libro, fui al cine, conocí, y todo era nuevo, porque la ciudad era nueva para mí también, si bien hacía pocos años que estaba, como mi vida era nueva en algún punto, ¿no? Sí, ¿y eso te dio como cierta letra para contar? El hecho de la novedad, digamos. Me dio letra, pero en realidad me daba más letra la forma blog, que tenía que ser como un poco, no tan inmediata como Twitter, o bueno, ahora X, ¿no? Sino que daba como, te entrenabas o te das cuenta qué cosas sí recibían feedback. Y eso estaba buenísimo, ¿no? Entonces era como, che, mira, y además leías a otra gente y te gustaba lo que escribían y ibas por ahí también. Entonces leía a mucha gente, pero muy variada. Leía gente que era tipo poeta, pero leía a Daniel Link. Yo no era re fanática de ese blog, Linkillo. Y linkeábamos otros blogs para que vayan. Y no sé, ahí yo, pero además yo ahí descubrí gente, descubrí Irene Cruz y le comentaba muy cararrotamente, ¿no? Pero, y su blog era increíble, ¿no? O sea, como llegué a cosas que no hubiese llegado de otra manera. O sea, hasta el día de hoy, ¿no? Fue como, wow, ¿cómo llegué a esos lugares? Y charlar con personas incluso. ¿Qué crees que pasó? ¿Por qué yo también sigo teniendo el blog, pero es una decisión, por algo lo seguimos teniendo, pero ¿por qué crees que ya no se mira tanto? Bueno, me da la impresión, ¿qué es lo que...? Hay como muchos estudios sobre eso, ¿no? Tipo gente como Boris Grohl que se ha dedicado, ¿no? Como hay una maximización de la espectacularización. Yo creo que lo interesante de los blogs es que no eran tan mostrarse así, sino que armaban comunidad. O sea, por eso a mí me generan como nostalgia. Capaz que de vieja también, que puede ser eso. Pero yo no siento que en las redes sociales actuemos con esas lógicas, que se armaban como una lógica más de solidarias en algún punto, ¿no? Que era como, che, me gusta esta escritura, está ahí, está a la mano, ¿no? O sea, tipo, yo no tenía plata para comprarme ciertos libros y accedía a cosas porque alguien las posteaba, por ejemplo, ¿no? Está buenísimo. O música, ¿no? Esto que yo te contaba, hablábamos, o sea, yo no tengo hermanos mayores, yo soy la hermana mayor, entonces me tuve que proveer de mis consumos culturales a manera, ¿no? Hazlo vos misma. Entonces, ¿no había otro referente? No, yo era mi propio referente, entonces fue como muchos referentes a la vez, ¿no? Creo que no funciona porque hay otras lógicas y responden a cierta etapa del capitalismo y etcétera. Y aparte, ¿no? Apareció Facebook 2008, creo que hay Arrasa, ¿viste? Arrasa, y está bien, qué sé yo, son cosas que funcionan, lo que no. A mí me gustaba más. Porque viste que los linkeos que teníamos de los blogs lo trasladamos a Facebook, ¿no? Pero a mí me quedó como un gesto de escritura que se lo agradezco al blog. O sea, yo siento que escribo con esa mentalidad, como con ese impulso, ¿no? Como, incluso cuando escribo para un formato libro, ¿no? Pensando no ya en las redes sociales, como que escribo con ese impulso de ¿quién me va a leer? ¿No? Pero en el buen sentido, me va a leer una amiga, un amigo, ¿no? Como, sí, y eso, ¿cómo condiciona eso el texto? Para mí lo condiciona como le da liviandad, le da como aire, ¿no? Ajá. No escribo solemne, creo yo. ¿Qué respuestas pueden ser cuando te haces esa pregunta? ¿Que nunca la sabremos la respuesta? No. O sí, o por ahí te enterás y te dice, che... O sea, estás esperando que de última alguien te discuta, o alguien te refute, o que alguien diga, che, qué bueno, o alguien diga, no, mira, esto que hiciste estaba mejor. Digamos, o sea, en realidad lo que me parece que a mí funciona y que aprendí de los blogs es que el texto puede ser móvil, editable, ¿no? Entonces me liberó de un montón de presiones. Y de no ponerle tanta presión a las cosas de que no tienen que salir a la primera. No sé si escribo súper bien, pero creo que iba mejorando, pero como que eso me liberó de un montón de deber ser, ¿no? Porque había como otra comunidad haciendo lo mismo también, ¿no? Qué bueno. No lo había pensado, el tema de la edición. Sí, la edición, que es hermosa, ¿no? Y que además, eso también, me
me dio mucha impersonalidad, que a mí me interesa mucho el tema de la personalidad, porque tu texto es tu texto, pero no, es de internet, ¿no? Y es algo que, por ejemplo, en Colectivo Semilla, nuestra editorial, lo sostenemos. Para las personas que dejan, que no siempre es alguien está de acuerdo, no sé, nos gusta que tener copyleft, ¿no? Bueno, esas cosas, como que habilitó como un saber que se distribuían de manera masiva. A veces no llegás, ¿no? O sea, como, capaz que mis posteos lo veían, no sé, 20, 30 personas, pero generó bueno, una estética y un espíritu de compartir. Sí, de lo colectivo. Sí. Estoy pensando, no dejemos de hablar de las ferias que vienen a partir de la revista también. Fue el mismo año, o sea, el mismo año hicimos, esto no es una revista literaria, hacíamos lecturas y también surgió hacer la FEA, la Feria de Editoriales Autogestionadas de Bahía Blanca, que la hicimos hasta el 2023. El año pasado íbamos a hacerla, pero al final no llegamos. ¿Cuántos años? Sí, un montón. Qué maravilla. Unos años que no hicimos por pandemia, pero en realidad fue como la necesidad de también, no sé si fue el impulso de internet, pero fue la misma lógica de decir, en Bahía Blanca, por supuesto, había mucho trabajo editorial, como Vox u otra gente, pero nosotros sentíamos que lo que nosotros hacíamos no estaba disponible para nadie, ¿no? O sea, nosotros vendíamos nuestras revistas por internet y en kioscos, que los llevábamos. Y entonces, como fue muy importante, y si hacemos una feria, que existía la FLIA en ese momento, la Feria de Libros Independientes, que era como una especie de contestación a la Feria del Libro, y nos gustaba esa estética. También coincidió con los primeros años del kirchnerismo, o sea, eran muchas ideas ahí caldeadas, ¿no? O sea, no es que se nos ocurrió solo a nosotros, sino que eran muchas fuerzas atravesándonos, ¿no? Que era re lindo momento, de verdad. Y leer también otras artes, porque no era solamente literatura. No. Nuestra feria sí era exclusiva de la edición. Cerraban bandas de música. Sí, había música. ¿No? Era exclusiva de edición, pero la edición incluía que alguien con su fanzine que tenía una sola edición fuese, alguien que de repente se autopublicaba fuese también, y después mucha gente que a la vez escribía y era músico, ¿no? Exacto, sí. O que sacaba fotos. Claro, por eso, había otras artes ahí que convivían. Sí, llevamos varias películas, o sea, como muchas de esas cosas que nos gustaban. O sea, tenía que ver todo con que nos gustara. ¿Crees que en estos tiempos tan complicados que estamos, Lore, crees que se perdió un poco esto? Yo creo que no, lo que pasa que como cualquier otra personas tenemos pluriempleos, tenemos que hacer muchas más cosas que antes, ¿no? Y que sostenernos. Entonces yo creo que las personas hacemos lo que podemos con nuestras propias vidas, que ya están sobreexigidas. Entonces, el deseo es algo muy, bueno, sabes más que nadie, ¿no? Muy, muy precario, ¿no? Entonces, si no hay condiciones materiales, a veces es muy difícil activar, hacer una revista, hacer una editorial, hacer una feria, ¿no? O sea, tenés que tener otra clase de energías que quizás te da la vitalidad de ser joven, ¿no? Me parece es eso, y de que también, nada, o sea, cada vez el discurso de valete vos mismo y de hacer algo productivo permea eso, ¿no? Entonces, de repente a alguien quizás no le entusiasma hacer algo que quizás no va a funcionar como hacer un libro, ¿no? Entonces creo que no están dadas esas condiciones, pero nunca estuvieron dadas las condiciones. O sea, mi consejo sería como, ¿y cuándo vieron épocas buenas para hacer cosas, no? O sea, me gusta mucho Jonas Mekas, ¿no? Y pasó la Segunda Guerra Mundial, los campos de concentración, y una tiene una frase muy hermosa que está en su diario, que él dice, lo que importa en realidad es lo que hacemos para los amigos. Y yo creo que eso es lo que siempre me instó a hacer cosas, como lo que te decía antes, ¿no? Como, voy a escribir algo, ¿y quién lo va a leer? Bueno, lo leerá Fer, lo leerá Jero, lo leerá Ro y otras amigas, o sea, como tenés en mente ciertos lectores. Obvio que querés que te lea más gente, pero tenés querés inventar mundos, básicamente, ¿no? Es eso. Wow. Lore, en algún momento se produce como una decisión de empezás una carrera y demás, pero lo cambiaste ahí. Sí. Contame esa época. A mí me parece como una época muy importante. Fue bastante oscura porque... ¿Por qué?
Bueno, yo ¿Qué época estamos hablando? entre el 2010 hasta el 2016 yo estaba como súper perdida en la vida, ¿no? Como yo sentía que había fracasado porque no me recibí de las otras carreras que había elegido y trabajaba y eso, pero sentía como que no hacía algo como, no sé, muy grande esto que voy a decir, pero muy significativo de mi vida. No sé si hay algo significativo que lo hace, ¿no? Pero sentir de que no sabía quién era. Todavía siento que A no. pesar de todo lo que Sí. estabas haciendo. Sí, pero viste que socialmente, qué sé yo, no es como, no es percibido como trabajo, o bueno, esas cosas, ¿no? O quizás yo no me lo habilitaba como trabajo también, miles de cosas. O sea, yo trabajaba de empleada de comercio, o sea, esas cosas. Si bien tenía como mini trabajo, no sé, corregía novelas, o hacía cosas así, y no sé, en su momento, antes del 2010, estudié para una tecnicatura para correctora, ¿no? Como que me habilitaban mínimas cosas, pero eran como, yo no me las tomaba en serio a mí. Y dejé en su momento farmacia, qué sé yo, y en un momento digo, fue en el 2015, cuando empezamos a hacer un seminario en la uni, y dije, che, yo no puedo creer que no hice esto durante mi vida, ¿no? Que personas hablaran alrededor de un texto y que hablaran con esa intensidad y con esa rigurosidad, ¿no? Que esto que implica estudiar. Y yo me quedé como, wow, y además en ese momento ganó Macri, y había una cosa como de, bueno, ya fue, si no lo es ahora es nunca, ¿no? O sea, como si peores condiciones que esta, que igual sí, pues vinieron peores, ¿no? Pero tenía esa sensación de, peores condiciones que esta no va a haber, que voy a seguir esperando, ¿no? Y me anoté ahí a estudiar métodos, que fue hermoso, o sea... O como que sentiste familiar el lugar donde fuiste a hacer el seminario, ¿no? Sí. Si bien ya estabas en pero la fue otra cosa, pero ¿no? fue otro ambiente, otra fue otro cosa. ambiente, fue como, o sea, yo siempre, no hay momento de mi vida que yo no esté leyendo, no hay día que yo no lea, ¿no? O que no lea mucho, pero fue distinto leer direccionado y leer con el acompañamiento docente, que es hermosa, ¿no? O sea, leer con no con un propósito a manera, ¿cómo decirlo?, clara de sentido, no, al revés, clara de significado, pero sí de sentido, ¿no? Que hay una orientación, que hay una búsqueda por algo, ¿no? Que alguien te proponga un problema alrededor de ciertos textos o de una figura y que eso sea una pregunta que compartida en un seminario, ¿no? Sobre todo. Y fue como, wow, qué emoción, yo porque no había hecho esto antes, ¿no? ¿Con qué, cuando te anotás, con qué te encontrás? A ver, ¿qué te acordás? ¿Te anotás a determinadas materias? ¿Cómo lo encaraste? ¿Cómo pudiste encarar eso? Cuando yo me anoté fue en el 2006, agarré, empecé la carrera de una, ¿no? Como en el programa. En el programa, tal cual, y yo siempre fui muy ñoña y por suerte me fue bien, ¿no? Y hice así de una, no me fue tan bien al principio en gramática, pero no porque no me gustase, sino que no entendía la dinámica de la carrera, ¿no? Sino hasta viste que, si bien yo era una persona de 30 y pico de años, no tenía claro cómo se estudiaba para esas ciertas materias. Okay. Y fue re como, ay, hasta que entendí cómo era, me costó. Encontraste vos tu método. Sí, encontré mis métodos, ¿no? Claro, porque hay muchas maneras. ¿Y todo eso que habías hecho antes, vos crees que no lo capitalizaste ahí yo creo en que cuanto a lo literario, digamos? Sí, no, digamos, o sea, si tengo que decir, como el paso de la uni es hermoso, pero hay algunas, como toda carrera, ¿no? Hay cosas que de tu biografía que no tienen lugar, ¿no? O ciertos saberes o ciertas prácticas, Sí. no por nada, sino porque está organizada en Sí. ciertas currículas o ciertas cosas. Y yo sí siento eso, ¿no? Como que al menos a mí todo lo que hice, sí me hizo o mejor editora o mejor profe o lo que sea, pero que eso no estaba ahí en la universidad, que es otra clase de saber, un saber más popular en algún punto, no jerárquico o no institucionalizado. Como me encanta eso, o sea, yo no reniego del otro, pero, y así como me encantó pasar por la universidad. Conviven y los dos sí se pueden retroalimentar. Sí, tal cual. Sí, para mí sí, pero en realidad en algún punto como no quisiera perder todo lo otro, que yo siento que es como lo que me constituía de manera vital. Claro, sí, pero de hecho no lo perdiste, No, claramente. No. Pero sí siento que es fácil institucionalizarse, al contrario, ¿no? Como que es fácil perder lo otro, que no está tan organizado, de esos saberes, ¿no? Pero podría ser la literatura y escritura como cualquier otra cosa, ¿no? Que cuando encontrás un camino educativo, pedagógico, le empezás a dar sentido y le pasás por ese tamiz y dejas el cuerpo de lado en algún punto, ¿no? Y viste que a pesar que muchas de las literaturas, incluso que vos te gustan, no provienen de lugares académicos, ¿no? Me refiero a escritores. A mí siempre me gustan como las escritoras o escritores o literaturas que sean un poco más de márgenes o que incluso cuestionen la idea
del humanismo, antropocéntricas, porque yo también, ¿no? Mi origen es mapuche, no sé, entonces eso siempre estuvo ahí, no tan canalizado, porque no sé, nunca aprendí la lengua, ¿no? O no tuve tanta historia, como no sé si tuvo mi papá, ¿no? Entonces sentí que era como el lugar por donde yo podía aprender de eso también, ¿no? Que de otras culturas indígenas que me gusta leer, ¿no? Entonces, eso no accedí por vía propia. Algunas cosas sí en la universidad, pero sobre todo vía Quiero que libro. hablemos de la producción propia. Si mal no recuerdo, Una chica de Río es lo primero que vos editás, ¿o no? Había unas plaquettes antes. Había antes como tipo fancinitos. Las plaquettes. Sí. Pero a ver, ¿cuál es el primer recuerdo que vos digas, esto fue una primera edición mía? ¿Cuál querés vos? En realidad yo pienso que mi primera edición son los blogs. O sea, aún los textos más, porque hay cosas que yo quisiera que no las lea nadie, pero yo siento, si no hubiera editado libros, hubiera estado contenta también con que solo estar en la web, digamos. Pero igual este libro es re lindo, por supuesto. ¿Qué diferencia encontrás entre la pantalla y el papel? ¿No sentís a veces que parece que es mirado de otra manera cuando llega al papel, el texto, incluso siendo el mismo texto? Bueno, sí, porque hay condiciones materiales de cualquier texto, ¿no? Entonces, o sea, el medio es el que condiciona cualquier práctica lectora o de escritura. Pero que igualmente vos podés mantener ese impulso que te da un medio en otro medio, ¿no? Si bien como la diferencia más grande sería como, bueno, Internet es súper veloz, los libros tienen una velocidad analógica, ¿no? Pero como podés encontrar intersecciones entre ambas cosas para que respondan a tu proyecto de escritura o lectura, ¿no? O sea, no es incompatible, por ahí no. O sea, depende de cómo vos te plantees, es tu quehacer, tu práctica. Sí, parece. hoy dónde estás, ¿cómo lo pensás vos hoy en tu escritura? ¿Por dónde estás? En realidad estoy bastante confundida. Si bien yo doy talleres de escritura y lectura, creo que tiendo cada vez más a una escritura que parece bastante hermética y no es mi intención, pero tiendo a cierta impersonalidad y igual me gusta y pareciera que estoy hablando de muy poquito, pero me gusta. Lo que sí no estoy encontrando como no me está pasando, es que, no sé, hace 2 años escribí un libro sobre cuando desarrollaron a un caballo cuando yo estaba yendo a trabajar. No estoy encontrando como me parece un objeto o algo a lo que yo le asigne un conjunto de textos o de poemas o lo que sea. Pero en realidad es porque a veces no tengo tiempo. No, o sea, me pasa que no tengo tanto tiempo como quisiera y estoy definiendo a veces qué forma sí, qué forma no. O sea, a mí me gustan mucho las formas fragmentarias. Entonces a veces creo que estoy haciendo un diario, a veces solo estoy haciendo notas, a veces hago un poema. Entonces hago un poco de todo. A ver, volvamos a esto de Una chica de Río, porque yo sí sentía, del recuerdo que tengo, que vos lo encarás como si fuera una edición tuya ya con un concepto. Sí. ¿Te acordás algo de ese libro? Sí. ¿Por qué lo llamaste así, por ejemplo? Bueno, en realidad yo creo que no me quería desentender de que yo crecí y nací en un lugar que lo atraviesa un río, ¿no? Y que cualquier persona habla, dice y escribe a partir de los lugares que recorre y que habita, ¿no? Entonces, no podía escribir de otra manera. Entonces yo tenía que volver a ese río, que nunca lo dejé, por supuesto, pero bueno, vivir acá hace que no esté en el cotidiano, ¿no? Pero extrañaba mucho en ese momento, ahora también, ¿no? El hecho de caminar y que apareciese un río, ¿no? O caminar teniendo la conciencia de ese ritmo que me propiciaba ver el río o estar en un río o lo que fuera, ¿no? O sea, desde muy chiquitita mi vida estuvo atravesada por ese río, no solo simbólicamente, sino concretamente, no sé, con mis hermanos hacíamos cantaje, ¿no? O sea, era parte de mi cotidiano, no sé. ¿Y no crees que en tu literatura está esa geografía? Para mí, sí. Ya más allá del título, que lo dice explícitamente, pero digo, ¿o crees que es un libro urbano? No, yo no soy urbana, yo soy más de pueblo. O sea, Patagonia es una ciudad, pero yo soy de pueblo, o sea. Y naturaleza. Sí. Hay algo ahí que a mí me dan ganas de, no sé, mi papá es de Piculeupú, ¿no?
Y en un momento a su pueblo lo trasladan porque inauguran el Chocón, la represa, ¿no? Y nosotros volvimos con mi papá cuando éramos muy chiquitos y vimos los cimientos de su casa. Eso lo digo en un poema también. Y yo me di cuenta, claro, involuntario o involuntariamente mi vida tiene que ver con historias de agua, de traslados, de movernos del lugar y de que el río sea una parte importante de tu vida, o del río, el mar, ¿no? Pero sobre todo el río, porque tiene una dinámica que no es veloz como la del mar, no tiene tanta festividad como tiene el mar o el agua salada, sino que hay algo que vos tenés que convivir y que es de otra velocidad y no de una especie de felicidad, ¿no? La felicidad está así asociada a las vacaciones y al verano, pero no en el resto del año, ¿no? Sino como después del resto del año, pero bastante enigmático ese lugar. Como estás ahí, estás vos y no hay como un diálogo súper fluido y eso está bueno, para mí está bueno. ¿Qué encontrás? Yo encuentro que es como ese lugar que vos estás ahí y pareciera que vos llevas tu vida tranquila, no sé, estudiás, trabajás, hacer ejercicio, pero enfrente tenés agua, ¿no? Y que es bastante y que no es un río súper manso, ¿no? Entonces es como algo desconocido a lo que hay que tener ahí como enfrente. No sé, a mí siempre me generó mucha conmoción eso, desde Si muy chiquitita. te volvés a encontrar de nuevo con esos textos, ¿los sentís que actuales? ¿Sentís que hoy es parecido? Yo creo que No más sí. allá de lo Sí, literario, sí, en sí. sentido. No, es que en realidad sí, porque yo trato que no, pero no cambió tanto de que a veces yo hago como poemas muy reflexivos o como que trabajan mucho como con un pensamiento y eso adquiere forma en un poema y eso creo que está ahí porque hablo del río pero también hablo de Michael Phelps, hablo de gente mutante, ¿no? Como a mí me interesa mucho cómo pasa algo, ¿no? Entonces de repente averiguo mucho, mucho, mucho sobre eso y eso va al poema. Y no varios. ¿De qué manera averiguás? Bueno, en su momento con internet, ¿no? O con las enciclopedias o voy a un libro, después que paso como esa instancia que es como la más inmediata, es como, bueno, me emocioné con esto, bueno, voy a la biblioteca, busco un libro, hago, Sí. y sigo leyendo y estudio. Y también me da la impresión que por tu forma sociable, está también los diálogos con las personas presentes en tus textos. Como que también, como si hablaras también y averiguaras con las personas. Lo que pasa es que, bueno, mi familia ya hace 30 años que tienen un restaurante. Yo no sé si soy tan sociable, sino que me tuve que hacer sociable, Sí, ¿no? ok. Entonces mi familia al mediodía de la noche dan de comer a personas, ¿no? Y entonces, esto ya lo he hablado en terapia. Varias veces me di cuenta de que nunca estuve sola con mi familia, salvo hasta cierto punto de edad, sino que después siempre era como con gente que no conoces, ¿no? O sea, mi familia no es la típica que almuerza juntas, ¿no? Porque estaba trabajando, ¿no? Y de repente nosotros cuando éramos chiquititos y íbamos a la escuela comíamos, pero al enfrente había un cliente que lo conocías por años capaz, ¿no? Entonces, no sé, como me sale fácil hablar con desconocidos porque todo el tiempo estoy hablando con desconocidos y mi familia sí es muy sociable. ¿Pero te costaba o Yo creo lo internalizaste? no, pero lo internalicé, no me cuesta, lo que sí me parece es que yo tiendo fácil a veces a deslizar, no para mal, como no tengo tanta, por esto mismo, ¿no? Porque el trabajo de mi familia era mi casa, no tengo tanto problema, pudor de hablar cosas íntimas, ¿no? O sea, íntimas en el sentido de sentimientos, ¿no? Y yo noto que a las personas a veces le cuesta, no sé, de repente cuando era adolescente contaba un desamor y para otra persona era un poco incómodo, pero para mí era como, bueno, es un tema más. Incómodo incluso para el que lo escuchaba. Claro, sí, pero para mí era como, bueno, este es el laburo de mi familia, pero en realidad también es mi casa. Evidentemente eso lo trasladas a la literatura Sí. donde tampoco te costó escribirlo. ¿O crees que hay algo que te costaba escribir y que vos incluso lo sentías pero no te animabas a escribirlo? Es que en realidad yo nunca pensé la literatura como, este es el lugar para que yo transforme eso que no le cuento a nadie, ¿no? Sino que para mí me interesa la literatura en tanto lo que es en sí misma, lo que hace cada vez, ¿Qué es ¿no? en sí misma? En sí misma en cuanto a qué hace con sus recursos ese objeto, ¿no? ¿Qué hace que un texto te conmueva y te transforme? Más allá de quién lo haga. Claro, más allá de que lo haga o qué temáticas proponga. Si bien el contenido para mí no es despreciable, o sea, no es lo mismo leer un libro de amor que de ciencia ficción o de sea, pero sí me interesaba muchísimo más es por qué me atraía ese objeto, no qué problema presentaba, ¿no?
O sea, entonces yo no escribo pensando, bueno, creo que nunca lo hice, ¿no? Pensando en... Como en desahogarte. No, para mí nunca tuvo ese efecto catártico la escritura, sino como Okay. Tenía un efecto de transformar la vida, de hacerla más vívida, ¿no? O sea, hacerla otra cosa, que me permitía pensar cosas que yo, o sea, lo que a mí me interesa en el teatro es que me permite pensar cosas que yo no hubiese llegado sola, ¿no? Porque si yo pienso en mi propia neurosis, quizás es como, me enrosco en pavadas, pero la literatura exige que yo vaya por otro lado, ¿no? O sea, primero que es imprevisible, porque es una deriva, ¿no? Entonces, me habilita a llegar a lugares que no hubiera llegado de otro modo que si me fuera escribiendo, ¿no? Como una asociación libre. Sí, algo así, En ese sentido, y que me permite no ser yo primero, además, ¿no? ¿Qué recursos, después de haber atravesado la formación académica también, cuáles recursos crees vos que te han servido más? Recursos literarios y no literarios para escribir. Para mí, sobre todo, los docentes o sea, primero a mí siempre me emocionó la docencia, en general, ¿no? De las personas cualquiera. Y cómo una o un docente pensaron el problema de su materia, ¿no? O sea, Okay. si sea una materia súper racional, como puede ser la lingüística, la gramática, a una literatura, ¿no? Entonces, cómo alguien hace un recorte de lo real para armar un objeto. Eso es como, creo que lo que más me enseñó, cómo acotar, porque en realidad yo soy tan curiosa que me gusta el mundo entero, ¿no? Entonces creo que lo que la formación me dio es como, bueno, acotemos eso, ¿no? Démosle un caduce y encarémoslo. Como yo tiendo a lo ensayístico en general siempre, la universidad me dio como límites, ¿no? Y sobre todo profesores. Como ordenar todo Ordenarlo eso y no dejar que se fume en algún punto. Creo yo, no sé, habría que pensar a otras personas. Porque vos decís en el ensayo, a pesar de que el formato sea más de poesía, ¿o crees que lo tuyo son ensayos los que escribís en cuanto al sentido? Yo creo que siempre al final estoy haciendo ensayo, por más que sea poema. A mí lo que más me interesa en el mundo es como la poesía por su posibilidad de exceso de significación. O sea, como lo que... Hay muchas definiciones de poesía, ¿no? Pero a mí las que me interesan son las que hay un exceso que excede a los significados, que hay un sentido, y que además hay una transformación. Esto lo dice un lingüista que me interesa mucho. Ahora se me fue el nombre. Bueno, va a salir. Estudia mucho Spinoza, y era un lingüista francés. No me va a salir, ahora fue lo googleamos. Posterior al Saussure, digamos. Sí, es un francés. No estructuralista. Y poeta. Bueno, él dice que el poema es la transformación del lenguaje a través del lenguaje de la vida, y de la vida a través del lenguaje, ¿no? Como poema sería el máximo de vida en el lenguaje. Y a ver, es la inversa. Henri Mechonic, perdón. Bueno. ¿De dónde es? De Francia. Okay. Era, ¿no? Y a mí eso me interesa mucho. Yo no estoy tan segura de entender lo que dice, y cada vez siempre encuentro más derivas a eso que postuló y que está en sus textos y demás. Pero es creo como que lo que a mí me interesa, como, sí, por supuesto, pienso, bueno, ¿qué necesita un texto si lo pienso como poema? ¿Qué necesita un texto si lo escribo como narrativa, si lo escribo como ensayo? Eso está, por supuesto, porque no es importante. Pero a mí lo que más me interesa es como, ¿qué impulso me lleva a escribir? ¿No? Como primero está el impulso. ¿Por qué yo no puedo hacer otra cosa que escribir y no podría hacer, no sé, hacer un disco? Sí. ¿Y ¿no? qué impulsos te llevan a escribir? Bueno, creo que en realidad es como hacer una operación distinta a la vida misma que yo entiendo, ¿no? O sea, por ejemplo, esto que estaba contándote del río, ¿no? O incluso cuando escribí sobre el caballo. Yo me da cuenta que eso a mí me afectaba de maneras muy grandes, que eso no era decible con el lenguaje, ¿no? Como yo lo podía enunciar y razonar, pero que yo digo, hay algo más. Bueno, eso necesitaba otra forma, ¿no? Y otra transformación para hacer decir lo que yo no podía, que quizás no era decible, pero podía bordearse, ¿no? Y creo que eso siempre es lo que me impulsa a escribir, ¿no? Como la transformación y que ahí haya un cambio subjetivo, ¿no? No sé. Qué bárbaro, qué bárbaro. Decime, a ver, sé que por ahí me es difícil la pregunta, pero vos nombrabas a estos lingüistas y pensaba que casi siempre caemos en Francia, que no debe ser casual, pero ponele, pensaba... Sí, pero igual no fue casualidad, me gustan de No, pero viste que hay muchos referentes franceses en esto.
¿qué lugares te gustan o son indistintos en cuanto a países? Digamos, ¿hay una literatura de determinado país que te gusta más que otra o no le das bola a eso? No, sí le doy bola. A ver. Sí, porque, o sea, me interesan las distintas lenguas y lo que una lengua en su literatura da cuenta de cómo piensa, ¿no? O sea, para oír algo hay que aprender cómo están hechos esos poemas, ¿no? O sea, si vas a aprender una lengua, no interesa que aprendas su gramática, sino tenés que escuchar cómo suena. O sea, eso es más importante. Y a mí me gustan todas las latinoamericanas, o sea, pero también me gusta, es verdad que me gustan las cosas de Francia. Me gusta mucho Brasil, mucho, mucho, Uruguay, pero tiene que ver porque me parece que hacemos este polo de acá y siento que es como si estuviera hablando con alguien de acá, en algún punto. Paraguay tengo poco leído, Perú también me gusta mucho, Claro. México, ¿no? México quizás como la veo más solemne, pero capaz que es deficiencia mía lectora nada más. Chile, por supuesto, Chile, por también, supuesto. Bolivia, no sé, creo que Sudamérica, si podría ser. ¿Hay algo en Argentina que no tenga el resto de Latinoamérica? Bueno, lo que se dice como en la crítica, ¿no? Como que Argentina tiene esa cosa que es como más seria, ¿no? Seria en el sentido de que sus problemas parecen graves de las literaturas, ¿no? Como, si lo pudiéramos en términos musicales, como Argentina es un poco tango, Brasil es samba, ¿no? Entonces, la literatura de Brasil puede tener temas graves, pero hay algo como en lo que suena que lo hace más liviano. En cambio, como los temas argentinos siempre tienen como una gravedad, eso, una gravedad que está atravesada con la historia política, económica, ¿no? Total, o sea, total. como, no sé, hay mucha violencia, pero a mí me encanta leer esos textos. O sea, uno va a esos textos y son como un golpe, ¿no? Te atestan. No sé, a mí me parece que es una literatura espectacular, eh, muy espectacular. Flores, te pedí que traigas Sí. objetos. Sí. ¿Qué trajiste? A ver. Traje de todo un poco. Traje de todo un poco. Sí. Traje ¿Cuál esto que me quieres parece. empezar? Ay, bueno, esto, porque en realidad es como una señora reciclora. Vamos Que es, ¿viste, donde hay cotonetes? Acá podemos sacar. Sí, sí. O sea, ¿vos lo que trajiste es todo lo que esto contiene? ¿O Sí, sí, eso. A ver. Que en realidad lo que contiene, bueno, tenía un anillo que me regaló mi tía, que yo dije, ay, me gusta porque me lo regaló mi tía. Y son sellitos, son letras. Ok. Sí. Y nada, me gusta porque son como para jugar y ponerle mi nombre o palabras a los libros. Sobre todo lo uso como una especie de... Ay, no me sale la palabra... no sale la palabra, perdóname. La palabra cuando uno tiene como su propio sellito para los libros. Va a salir. Una palabra reconocida. ¿Al sello? ¿Se llama Sí, así? no sellito. ¿Viste que uno puede hacer como figuritas algo y... Sí, pero no sé cómo No se me va a llama. salir la palabra. Pero sí, Bueno, se si entendió. alguien... Sí, esa cosa. Y después el envase ese, sí, ¿no? el envase que es un envase de plástico, pero bueno, yo hace varios años que estoy como tratando de consumir menos y de que ¿Por no qué dejar tanta elegiste vuelta. ese en particular ese Porque objeto? es corazoncito, viste que es un corazoncito plástico y es como reutilizar, resignificar, a mí me interesa siempre. Entonces Sí. es como, bueno, algo que podía dejar, son letras, que a mí me identifican mucho las letras, los sellitos. Claro. Tiene que ver con la edición también, con la materialidad de una hoja. Sí, con analógico. Sí. ¿Qué más? Bueno, cuadernos traje porque en general siempre me suelo comprar este tipo de Moleskine, que no son Moleskine, por supuesto. No sé si yo te lo pondré ahí. Bien, bueno, y aquí lo Bueno, abrimos. sí, obvio. Tenemos. Sí, un dibujo de mi amiga mía, de Ro. Ella es muy buena, dibuja y analógica y digitalmente. De nuestros perritos. Está dedicado. Sí, de Lucha y de Casper. Hermoso. Sí, están muy bonitos. Y después, acá, vamos a mostrar que acá hay un montón de cosas. Porque yo tengo muchos cuadernos donde hago de todo, pero qué también maravilla. tengo cuadernos. ¿Qué es esto? Bueno, yo hago hace muchos años cuadernos de citas. No, como no siempre tengo tanto tiempo de todos los libros que hago, ¿no? De todos los libros que hago, de todos los libros que leo, dije, este año voy a empezar a hacer collage con citas. Igual no lo dejé un poco de lado, la verdad. Qué maravilla. Pero
estaba tratando de hacer uno por día, no llegué tanto. A ver, ¿esto lo arrancaste este año? Sí. Ok. Pero no agarré este año la idea de hacer citas en cuadernos, ¿no? Sino como, gracias. ¿Cómo fue? ¿Recordás cómo lo construís esto de manera así? Sí. ¿Por qué la idea del collage, por ejemplo? Primero que me encanta el collage, Sí, ¿no? Me gusta, me encanta toda la gente que hace collage, o que hace libros, o la gente que conjuga escritura y collage. Tal cual. Me gusta mucho todo lo que hacen, entonces... Pero digamos, hay mucha data. Sí. Bueno, mira, Caetano presente, Sí. nuevamente. Deleuze, Gallardo. Claro, digo, no está puesto al azar nada aquí. No, en realidad este me lo propuse y lo tengo que retomar con los libros de todos los días, porque hay un montón de cosas que yo leo que no son para ninguna cosa que estudio, que solo son mías, y yo siento como, bueno, eso debería tener un registro. Y si bien antes lo hacía como, anotaba solo las citas, ahora digo, no, bueno, que sea otra cosa, ¿no? Quizás también inspirada en su momento con Walter Benjamin, libro de los pasajes y demás, pero era como, no, una cosa mucho más de casa, ¿no? Como del día a día, y sobre todo porque yo, bueno, todo el día hago muchas cosas y pienso mucho, y era como una manera de, bueno, pongamos un registro de que hicimos esto en el día para que quede, ¿no? Como me quería un registro, y que además, pero que fuera impersonal en algún punto, entonces era como, lo personal mío estaba en como organizar esas citas, recortarlas, escribirlas y hacer el collage, ¿no? No sé, pero bueno, ahora estoy un poco atrasada con eso. ¿Qué me trajiste? Bueno, en realidad podría haber traído otros libros míos, traje Pasajeros de esas nubes porque lo quiero mucho, que es la antología que hizo Robert Yanamico y que estamos con varias poetas. Ah, qué hermoso. Sí, y nada, porque me hizo conocerlas más todavía, además de que ya las leía. Tiene. Sí. ¿Esto de qué época es? Del 2022. A ver, contame. Y Robert Yanamico nos llamó a 7 poetas de la provincia de Buenos Aires para hacer una antología, y lo editó Ediciones Bonaerenses, y nos pidió un par de poemas y dijo, bueno, estos son los que me parece que van para cada una, la selección. Ah, ella hizo la curaduría. Sí. Vos mandaste, digamos. Yo mandé y varias personas, pero no solo ella, sino que también nos leímos entre varias y dijimos, che, está buena tu edición. Obviamente que fue la edición de ella, pero fue como muy colectivo y muy amoroso de todo el proceso, súper respetuoso. ¿Te sorprendió la elección que hubo de los que mandaste? No, porque, bueno, a Roberta Yanamico, además que la admiro y la conozco hace varios años, mucho tiempo hice taller con ella, no solo yo, muchas personas, ¿no? Taller que íbamos directamente hacia la ventana, a convivir, entonces creo que me puedo dar cuenta de qué cosas más o menos mías le gustan, ¿no? Okay, que uno se da cuenta como, mira, a esta persona creo que por dónde le gusta lo que hago, no sé. No me sorprendió, pero igual, no sé, me súper honró eso, más que todo lo demás, que otra persona te diga siempre es nada, súper, genera agradecimiento, eso. ¿Y cómo funcionan los textos tuyos en el conjunto? ¿Qué pasa con ese libro, eso que terminó siendo ese conjunto de ustedes? Bueno, en realidad, a mí primero que me emociona mucho un texto que sea colectivo y antología, pero no es una antología chiquitita, es solo de 7, entonces lo que se arma es como, bueno, ¿cómo escriben estas mujeres que no nos llaman tanta diferencia de edad y escriben como en una misma geografía, y pareciera que donde el género también es importante, y cómo están escribiendo de ciertos temas, como que se arma como, bueno, mira esta persona cómo está hablando de estos temas, de estos lugares, con qué registro. Para mí es precioso, no porque esté yo. ¿Lo presentaron, lo leyeron? ¿Qué pasó con eso? Sí, un montón. Leyeron. Lo presentamos y lo vimos en un montón de lados. Pero ahí era como, no me importaba tanto a nivel individual, sino como era como, bueno, porque es una antología. Sí. Era la primera antología de poesía que editaba Ediciones Bonaerenses, sobre todo el nombre de Roberta, ¿no? Siempre convoca. Tenía que ver con eso, como el interés de que ella reunió 7 mujeres poetas para hablar de la provincia. ¿Y entre ustedes se conocían todas? Sí, no, con Agustina Paradiso no, pero sí la leía. Sí, pero no digo personalmente. No personal, no, y a todas las quiero un montón. Qué lindo. Sí. ¿Cómo te llevas con tu lectura? ¿Con leer poemas o con leerme a mí? Con ambos, a ver. Pero a ver, vamos con los tuyos. ¿Qué pasa ahí? A mí en general no me gusta leerme, no me gusta verme, como todas esas cosas. Supongo que es para terapia. No
no me gusta. Pero digo, ¿qué pasa ahí con el texto? ¿Qué No me crees que genera. pasa ahí? Yo paso muy rápido mis textos, ¿no? Como, Mm, bueno, primero que por suerte tengo una editorial y que compartimos trabajo con otra persona, ¿no? Y con Quejero. Pero como puedo disociar bastante la tarea de corrección, entonces creo que a medida que voy escribiendo ya voy haciendo como una corrección en vivo, que no es solo corrección de texto, sino que estoy pensando, ¿esto cómo se va a ver en un libro y cómo va a ser? Entonces ya tengo como mucha data de haber editado, que me hace que sea como demasiado hipercrítica, que a veces eso no está tan bueno, pero como que me desentiendo bastante fácil de que eso es mío. Pero porque hago esa abstracción de como, este es un objeto. Pero por ahí está bueno, ¿no? Sí, está re bueno. Descentralizarse ahí. Pero no tengo ese fetiche de leerme, volver a leerme un pedo, no me leo, o sea, tipo como, ¿por qué me lo leer a mí si puedo leer a él eso? O sea, no sé. Pero te digo en voz alta y para un otro, digo, ¿cómo te vas con eso? ¿Qué pasa con el texto, me refiero? Sí, en realidad yo me emociona menos pensar en qué pasa con mi texto, sino pensar en qué instancias colectivas de lectura hay, ¿no? Como, bueno, si me invitan a tal lugar me emociona por quién lo organizó, cómo lo está pensando, o si quiere difundir la literatura, o si quiere, o sea, me emociona mucho más eso. Bien, ¿y con los textos tuyos leídos por otras personas, cómo lo escuchas eso? Bien, o sea, en realidad, si me lo decís en serio, me molesta mucho cuando la gente no se corte versos, pero eso es como la ñoña. Claro, no, pero me hace como... tiene sentido, Sí, claro. O sea, pero no me enojo, sino que me agarra como una poca cosa obsesiva. Claro, por eso te decía de cómo te llevas con la lectura, porque claramente respetás. O si la gente se pone muy solemne, o sea, me enoja en realidad más si alguien se pone muy solemne. Porque yo además los textos los pienso como en un ritmo y en una manera de decir que eso a veces no es obvio en el texto, entonces yo digo, claro, pero si no era evidente en el texto, ¿por qué se lo estás reclamando a esa persona? ¿No? O sea, que preferís leerlos vos, en todo caso, si tuvieras que elegir. No sé, qué sé yo, bueno, soy medio hincha, sí, capaz que por el que soy hincha. No, pero tiene sentido. ¿Qué más? Traje este libro porque lo tengo hace mucho y porque soy muy fan de Clarice Lispector. Ya lo sé. O sea, lo tengo remera, fíjate. Qué actora, ¿no? A ver. Sí, recontragastada. ¿Por qué trajiste este de ella en particular? Porque lo tengo, ¿no? Como ya caballito de batalla y yo pienso, ¿algún día me voy a cansar de ella? No, siempre leo, este libro lo leí no sé cuántas veces y siempre lo leo y es nuevo, ¿no? ¿Qué pasa con ese libro? ¿Qué es lo que lees? ¿Qué es lo que te encontrás? No quiero decir cosas que ya han dicho, o cosas que sí, no, ya lo he dicho como la gente que la ha estudiado y demás, pero digamos, ella construye misterio, ¿no? Construye misterio, pero que no tiene un enigma, y eso es muy difícil de hacer, ¿no? Digamos, no es que se propone hacer una literatura, primero que son crónicas, ¿no? Para un diario. Es rarísimo que ella haya podido publicar esto en un diario, que era de lectura masiva, ¿no? Son textos hiperfragmentarios, a veces son súper ambiguos, ¿no? Y esto salió en el diario de tirada masiva, en el Jornal de Brasil en los 70, pero logró ser súper masiva con esto, y a veces son solo impresiones, a veces son como una especie de epifanías, o sea, esto quiero decir, a mí lo que me interesa mucho de ella es que hay algo que la impulsa a escribir, no se sabe bien qué es una voz que habla, es ella, pero no es ella, y además es como, se construye una atmósfera misteriosa que no proviene de ningún lado, ¿no? No es, por ejemplo, no sé, género fantástico, hay un enigma que tiene que ser resuelto, ¿no? O un enigma que no se resuelve y a los lectores nos deja pensando, ¿será esto, será aquello, ¿no? No sé, o fantasma, lo que sea, sino que pone en escena de que en realidad lo real no sabemos bien qué es, ¿no? Y es como, te deja como con una sensación en el cuerpo grande, ¿no? Como ¿Lo siempre usás en tus talleres? En todos lados, y en la escuela también, en todos lados. O sea, yo es un libro que regalaría. O sea, encuentro vida acá, vida encuentro. Como a mí lo que siempre me emocionó leer y escribir es que había un mundo que yo sabía que existía, pero no lo hablaba o sea, nadie me lo contaba, sino que lo intuía, ¿viste? ¿Y cuál era ese mundo? El mundo de la vida, que existe, ¿no? Que existe, que es más allá de lo que pasa, ¿no? Que hay algo siempre más, ¿no? Y que, bueno, parecía que, es cierto que yo no lo veo yo sola, existe, ¿no? Esa sensación. No sé, por ejemplo, algo recontra estúpido, ¿no? Cuando yo me da cuenta que me emocionaba, siempre miré mucho cine, y cuando era chiquita, miraba películas y yo me quedaba como que, wow, qué emocionante esto, pero no entendía por qué. Y cuando lo leía a ella, lo siento como, entiendo ahora por qué me emocionan ciertas cosas, ¿no? Porque no es solo la razón, sino que
wow, las personas nos emocionamos y a veces hay razones desconocidas de eso, Total, ¿no? sí. Y hay una fuerza que nos corroe y nos impulsa y nos hace tender hacia eso. Y hay otras personas que lo saben más que otras, ¿no? Que hay una necesidad gratuita de belleza, de lo que sea. ¿Y vas en busca de eso? Que quizás haya una respuesta y que por ahí no la sabemos. ¿Te interesa ir a buscar No, eso? porque eso sería, siento yo, que es como una cosa medio mística, ¿no? Como en realidad me parece mucho más interesante pensar, no sé si más interesante, creo yo que no, la experiencia de que el mundo puede ser otra cosa, o que es más bello, o que es más complejo de lo que imaginamos, es como de aquí a ahora, no necesita ser trascendente, ¿no? Ni ser espectacular, alcanza con que dos personas hablen, ¿no? Eso. Pero creo que eso es más difícil de tolerar, que las personas incluso buscan, bueno, eso tiene que tener una explicación en el más allá, etcétera. No, 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 es acá y ahora, ¿no? Y eso es más difícil de tolerar, porque es como enfrentarse con, ¿qué hago? ¿Estoy presente o no estoy presente en eso? ¿O estoy más allá? ¿Mm? Está bueno, está bueno. Sí. Esa cajita, a ver, ¿qué es esa Bueno, cajita? primero que soy fan de Hello Kitty y tengo un montón de cositas de Hello Qué Kitty. maravilla. Mira lo que es esta caja. ¿Qué contiene esta caja? A ver, contame. Tiene, bueno, agujas para coser libros, porque hace un par de años que hacemos edición artesanal, cosemos los libros, los pegamos, los diseñamos y demás. Y tiene agujas, hilos, punzones, trapitos que uso para pegar los lomos de los libros. Y además porque es como, bueno, no sé, yo no fui mamá y ahí hay un montón de cosas que asocio con la infancia y que las puedo como, ahí sí, canalizar por otras, Sí, con objetos, ¿no? sí. Es como una cajita así de tipo valijita. ¿Y no crees que forma parte del texto? ¿Todo esto también? Sí, re, o sea, cuando alguien edita de manera como más, como hacemos nosotros, autogestiva, artesanal, le está ofreciendo una manera de entender ese objeto a alguien, ¿no? O sea, no estás solo vendiendo el texto, no sé por decir algo de, ahora el Borges, ¿no? Sino como la edición de Borges que vos pensaste, ¿no? Es como, claro. Veo ahí un anillo, ¿puede ser? Sí, ese anillo me lo regaló mi tía Susi, que en realidad no es una, bueno, es como esas cosas que tienen tu ¿Quién es la tía Susi? La tía Susi es una amiga de mi mamá, pero en realidad tiene la edad de mi abuela, o sea, podría ser alguien que es como la mamá de mi mamá. Mi mamá es muy joven, me tuvieron muy joven a mí, está en los 60, y esta tía ahora cumplió 80 y pico. Y en su momento era amiga de mi abuela, que era de Bariloche, y, no sé, nos crió desde muy chiquita, ahora no la vemos tanto, pero cuando cumplí, creo que 39, 40, no me acuerdo ya, me regaló esto. Y yo sé que le costó mucho, no sé, porque es jubilada, ¿no? Y ella fue, no es que me lo regaló, era de ella, y me lo dio, y yo siento como, nada, esa me emociona mucho siempre que haya mujeres dando cosas, que es yo creo que hacemos siempre, ¿no? No sé, como que sentí que me estaba dando una oportunidad de decir algo, no sé por qué. Entonces, bueno, le puse mis iniciales, que nunca me interesaban tanto, pero con ella sí sentí la necesidad de decir, mira, soy yo, lo que pude ser yo. Lo que puedo hacer yo, que son mis iniciales, que no lo sé qué son, pero sentí como que me habilitaba a decirlo. Ella me crió no me crió, me ayudó a estar en el mundo, que soy muy chiquitita, y no sé, la quiero mucho. Hermoso, hermoso. Me interesan mucho las personas, la figura tía. La figura, creo que yo también lo soy. Claro. La figura que no es central, sino que es como más lateral, ¿no? Sí, a veces es central. Sí, re. Bueno, ¿por dónde andas en el presente? A ver, algo que quieras contar como para ir cerrando. Sí. ¿Presente? ¿Algún proyecto que quieras contar? Bueno, el taller que me emociona mucho, Claro. que no deja A ver, contame. ¿Cuándo empezaste con esto, de tener tu taller? Sola, empezó creo que después de pandemia. Antes también daba con Jero, sí. Y después di como de manera individual, pero como programada fue como después de pandemia, así como intermitente, distintas, también con la experiencia de la universidad a veces. Y hace 2 años que dije, bueno, tengo que hacer que esto sea un poco más programático, lo que venía haciendo, y sí. Yo... ¿Programático en qué sentido? Programático en el sentido que tuviese... como un encuadre, un encuadre, una línea, cosas que yo venía averiguando y estudiando y quería como compartirlas. No sé, en su momento
sigo, ¿no? Pero estaba muy emocionada con Ursula Le Guin y con Vincent de Pret, que es una filósofa, también psicóloga. Venía como muy entusiasmada como con otras formas de narrar, otras con el feminismo también, ¿no? O sea, como con cosas que quería compartir que sentía que no podían ser solo individuales, ¿no? Entonces, bueno, pensé el taller y surgió, y ahora sigue, así que para quien quiera estar invitados. Como, bueno, después vamos a poner Sí, los sí, links sí. ¿Le pusiste un nombre a ese Sí, taller? explorando lo posible. A ver, ¿por qué? Bueno, Ese nombre. ¿Cómo llegaste ahí? primero que me gusta mucho la idea de exploración y que siento que es como deudora de otra parte mía que, que alguna vez estudió ciencias como duras, ¿no? Claro. ¿No? Y porque me gusta también como la ciencia ficción o sea, explorando porque me gustaba la idea como de ensayo, ¿no? De juego, de práctica, de eso, de estar como haciendo. Y lo posible también porque hay como bueno, mucha historia de la filosofía y de la historia literaria que se preguntan la relación de la literatura y lo posible, los mundos que inventa, los mundos que posibilita. Yo creía bueno, que eso era como el camino que yo quería indagar e investigar y proponer y compartir. Bien, ¿qué va ocurriendo en ese taller? De todo. De todo, pero no sé. Y también pasa que se va haciendo bastante móvil. Por momentos hay un montón de gente, por momentos hay menos gente. Me llama mucho la atención que haya ido gente que no era del palo de la escritura, pero que igual tenía ganas de ir, por las lecturas que hacíamos, Sí, o cosas por así, ejemplo, ¿de dónde? de la música, o gente como del diseño, ¿no? Claro. Como, wow, yo pienso como, ¿de verdad te puedo enseñar a vos que no sos de este palo? No sé, como que a veces, por más que me formé para eso, no sé si soy, no me Sí. siento tan capacitada, no Pero sé. después sí se puede, te das Sí, cuenta, sí, ¿no? sí, yo creo que sí, porque hay incluso, en Sí. definitiva, en un dispositivo taller no se propone a alguien como un saber, ¿no? Instituido, sino como es algo más lúdico, sí, hay alguien que pone a disposición ciertos saberes, pero que esos saberes son practicados, comentados, ensayados, Sí, sí. como ocurre otra cosa. Sí, ¿y qué te pasa a vos como coordinadora de este taller? Ay, me genera mucha obsesión, siempre estoy como cambiando todo. Lo que sí me generó es como la necesidad de ordenarme más, porque yo soy muy, muy curiosa, entonces digo, tengo esta idea para esta semana, y capaz que leo mucho, y después termina pasando como re poquito por la criba de lo que va, ¿no? Entonces como que a veces tengo que ponerme límites. Me enseñó a ponerme como más limpia, si bien no me corregí, porque sigo siendo así, como súper buena, o sea, me asombra mucho eso, ¿no? Porque yo un montón de veces pienso, digo, como que estoy vaga o lo que sea, y después me digo, no, qué vaga, fíjate todo lo que leí, ¿no? Y me interesan muchas cosas, no sé, a mí nunca me interesó solo la literatura, me gusta mucho leer sobre filosofía, me gusta mucho leer sobre eso. Sí. Entonces, y también esto, que en su momento yo creo, porque hablo mucho, a veces tiendo a ser confusa. Entonces varias personas me decían, no se entiende como las consignas que yo le dejaba para la casa. Entonces, como volver a reescribir, pensar como para quién me estaba escribiendo, entonces escribo mucho. O sea, me genera como escribir mucho todo el tiempo. Perfecto. Pero para otras personas, sí. ¿No? Y como, qué aprendizaje. Es resarpado, sí, resarpado. Bueno, ¿cómo te sentiste, Lore? Bien, porque además charlé con vos, que creo que hace muchos años ya nos conocemos y nos queremos, y creo que en realidad siempre es más desafío hablar con una persona que tenés confianza que con la que no, ¿no? Porque pensás como, bueno, pero esa persona ya lo sabe, ¿cómo lo digo para que suene nuevo, ¿no? No sé, me sentí bien, pero bueno, me genera como una emoción. Eso. Hermoso, bueno, gracias. Lo Gracias mejor para ti. Y para vos también. Lo mejor para ti.